Institución Educativa Rural La Peñata, Física, grado 11. Sean todos bienvenidos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo viaja el sonido? Su velocidad, como lo habíamos visto en las guías anteriores, depende del medio por el que viaja. Pero, ¿y si el emisor del sonido también está en movimiento? Este y muchos otros interrogantes se los planteó Christian Andreas Doppler, un matemático y físico austriaco que empezó a investigar tratando de resolver todas esas inquietudes que tenía, y como resultado de su investigación él logra plantear lo que hoy conocemos como efecto Doppler, que será el tema que vamos a manejar en el día de hoy. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve el efecto Doppler? Bueno, chicos, en astronomía el efecto Doppler sirve para calcular la velocidad a la que las estrellas y las galaxias se acercan o se alejan de la Tierra. Se utiliza también en algunos tipos de radar para poder medir la velocidad de los objetos detectados. Ustedes se han visto, de pronto en algún momento iban viajando en un automóvil y ven que un policía de tránsito puede captar la velocidad a través de un aparato. Bueno, para ello necesita el efecto Doppler. En medicina, las imágenes diagnósticas, la medición del flujo sanguíneo, esto revolucionó muchos descubrimientos dentro de la ciencia médica. También ha servido para entender desde algo tan cotidiano como es el sonido de un auto cuando va en la calle, cuando la persona lo escucha de lejos, de cerca, en fin, en diferentes circunstancias. Y también para calcular, wow, grandes distancias en el universo. Bueno, ¿y qué es el efecto Doppler? Es un cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Los sonidos los escuchamos de manera diferente dependiendo de la velocidad a la que se viaja, de la cercanía o la lejanía del observador con respecto a la fuente que emite el sonido. Para poder observarlo hay que ir a fórmulas matemáticas, con las que se calcula la frecuencia observada a partir de la frecuencia que emite la fuente en relación a la velocidad de las ondas en el medio y la velocidad del receptor en relación con el medio y la velocidad de la fuente respecto al medio. Bueno, ya hemos revisado lo que es el efecto Doppler, para qué sirve. Pasaríamos luego a la formulación matemática, pero primero debemos conocer el significado de los términos que vamos a empezar a trabajar. Para nuestro caso, F es la frecuencia percibida por el observador, F0 la frecuencia emitida por la fuente sonora, B es la velocidad del sonido, que es 340 metros sobre segundos. En algunos textos van a encontrar 343 metros sobre segundos, también es válido. Nosotros trabajaremos con 340 metros sobre segundos. B0 es la velocidad del observador y B/F la velocidad de la fuente sonora. Bueno, hay varios casos que se nos pueden presentar cuando estamos analizando el efecto Doppler. Uno de ellos es cuando la fuente está en reposo y el observador en movimiento. Miren la figura. Hay un auto detenido y el conductor suena la bocina del auto, o lo que conocemos como el pito del carro. Hay una persona que viene andando, viene caminando y se va acercando al vehículo. A medida que se va acercando, siente la frecuencia con mayor intensidad y a medida que se aleja, lo siente con menor intensidad. Muy bien. Por eso precisamente se nos presentan dos casos. Uno, cuando el observador se acerca a la fuente y cuando el observador se aleja de la fuente. Para ambos hay dos formulaciones matemáticas diferentes. Son muy parecidas todas las expresiones que se usan, simplemente que cuando se acerca a la fuente ustedes se dan cuenta
que la velocidad del sonido y la velocidad del observador se suman. En cambio, cuando se aleja, la velocidad del sonido y la velocidad del observador se restan. Cuando la fuente está en movimiento y el observador se encuentra en reposo. Miren la imagen que está allí. Allí tenemos un joven, está subido en una patineta, pero está detenido, no se está moviendo. En cambio, quien emite el sonido, que es el carro, está en movimiento. Entonces, vamos a tener dos formulaciones matemáticas para ese caso. Cuando el vehículo se acerca al observador y cuando la fuente se aleja del observador. ¿De acuerdo? Nos damos cuenta aquí que cambia el término del denominador, que es velocidad del sonido y velocidad de la fuente, los que están relacionando. Cuando se acerca la fuente al observador, se restan la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. En cambio, cuando se aleja, estas velocidades se suman. Tenemos ahora el caso cuando la fuente y el observador están en movimiento. Miren la figura. Aquí viene un chico, está en una bicicleta, va andando y el automóvil también se está moviendo. ¿Sí? Hay 4 casos aquí y es cuando ambos se acercan, cuando ambos se alejan. También hay otro caso, cuando ambos van en la misma dirección hacia el este o cuando ambos van en la misma dirección hacia el oeste. Allí pueden ver las formulaciones matemáticas para cada uno de esos casos. Al momento de resolver problemas, lo que debemos tener claro, como les dije anteriormente, es revisar si es la fuente la que se está moviendo o es el observador, si es el observador el que se está moviendo y la fuente está detenida, o si es que ambos están en movimiento, si ambos se están acercando, si se están alejando, si van en la misma dirección hacia el este o hacia el oeste. Revisemos una situación problema. Dice así: una fuente sonora emite un sonido de 100 Hz. Se acerca con una velocidad de 36 km por hora hacia un observador. Determinar la frecuencia percibida por el observador. A, cuando la fuente se acerca. B, cuando la fuente se aleja. Vamos a resolver un caso nada más y es cuando la fuente se acerca. Bien, lo primero que debemos hacer es verificar en qué caso estamos para ver qué formulación matemática es la que podemos utilizar. Leemos el problema, dice que la fuente sonora emite un sonido, nos dan la frecuencia, se acerca con una velocidad de 36 km por hora. ¿Qué significa eso? Que la fuente sonora está en movimiento. Dice que se acerca hacia un observador. No dice nada más del observador, significa que está en reposo. Entonces ya tenemos los datos básicos que necesitamos para poder establecer nuestra formulación matemática. ¿Cuál es? Tenemos que la fuente sonora está en movimiento, que el observador está en reposo y que la fuente se acerca al observador. Entonces nuestra formulación matemática es F igual a F sub 0 multiplicado por B dividido entre B menos B sub F. Bien, esa es nuestra formulación, pero no podemos reemplazar enseguida los datos. La frecuencia que emite la fuente sonora es 100 Hz, la velocidad del sonido es 340 metros sobre segundos y la velocidad que nos dieron es de 36 kilómetros por hora. Luego tenemos primero que hacer la respectiva conversión. Ya sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros y que una hora tiene 3600 segundos. Luego, 36 por 1000 entre 3600 es 10, lo que significa que 36 kilómetros por hora son equivalentes a 10 metros sobre segundos. Esa es la velocidad de la fuente. Bien, ahora sí podemos reemplazar los datos conocidos. F sub 0, que para nuestro caso dijimos es la frecuencia de la fuente de 100 Hz, multiplicado por B, que es la velocidad del sonido, que estamos asumiendo que es 340 metros sobre segundos, dividido entre la velocidad del sonido, que es el mismo valor, 340 metros sobre segundos, menos la velocidad de la fuente, que es 10 metros sobre segundos.
Realizamos primero la resta del denominador. 340 menos 10 es 330. Luego multiplicamos 100 por 340 entre 330 y eso nos da 103.03 hercios, que es el dato que nos están preguntando. Te invito a que resuelvas tú la parte cuando la fuente se aleja. La formulación matemática es parecida, simplemente que en el denominador B lo vas a sumar con B sub F y listo. Resuelves la situación. Espero que te haya quedado claro. Gracias.